¿Qué significa para los cristianos la Pascua que Cristo nos dejó? Y este es mi tercero y último pensamiento. La Pascua cristiana tiene estas 4 características. Una Pascua que es causa de nuestra salvación. Una Pascua liberadora. Segundo, una Pascua sacramental. Signos que ahora encierran y ocultan realidades divinas que no vemos. Eso es lo sacramental. Tercero, Pascua eclesial, Pascua comunitaria, Pascua que no la tiene que vivir individualmente cada hombre, sino en pueblo, en común. Y cuarto, Pascua escatológica, Pascua de esperanza, Pascua liberadora. ¿Qué quiere decir? Es lo que nos dice hoy en la primera lectura San Pedro predicando su primer sermón del cristianismo, rompiendo las ataduras de la muerte. O cuando dice en su epístola de hoy, os rescataron. ¿Y de qué nos rescataron? Nos rescataron de un proceder. Ya sabéis con qué os rescataron, dice la epístola en el versículo 18. De ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de sangre de Cristo. Esta es la redención, un rescate que no se compra con oro ni plata. Por eso, ahora fijémonos en el Evangelio. En el versículo 21, decían los discípulos desengañados, desilusionados, que iban para Emaús en la tarde de Pascua: nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Esta es la desilusión cuando se buscan liberaciones temporales. Hermano, yo quiero insistir mucho en esto, porque me están acusando de que yo predico una liberación revolucionaria de la tierra. Nadie cree esta tontera. Pero yo quiero afianzar una vez más que la liberación que yo predico no es esta que llevaba desilusionados a los discípulos de Emaús. Los mismos apóstoles, cuando iban acompañando a Cristo para su ascensión, le preguntan: Señor, ¿ya vas a liberar a Israel? Era una esperanza política, una esperanza de tierra, una esperanza miope, sin horizontes. Es la esperanza que tienen muchos movimientos liberadores de nuestro tiempo, los que no esperan con la esperanza cristiana, sino que creen que lo van a resolver todo a fuerza de violencia, de odio, de luchas de clases. Esa no es la liberación de Cristo, esa no puede ser la liberación de la iglesia. A estos discípulos que iban con esta ilusión tronchada, Cristo les dice: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. Un cristiano no puede olvidar que la verdadera Pascua que él celebra todos los domingos en su misa, que la verdadera esperanza que él como cristiano abriga en su corazón, es una liberación del pecado, una liberación que nos hace verdaderamente romper las cadenas que nos atan íntimamente y que nos aseguran romper también las cadenas de la muerte y del infierno, y tener la santa libertad que tienen los hijos de Dios. No hay hombre más libre que el que se ha liberado del pecado, del temor de la muerte y del infierno, porque sabe que ama a Dios y sigue a Cristo, que está vivo y que le dará la verdadera liberación. La verdadera liberación es la que Cristo comenzó a analizarles a los discípulos de Emaús. No era necesario, les pregunta, que el Mesías padeciera todo eso y así entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. La redención, la liberación que la iglesia predica y espera, no es una liberación que desilusiona. Aun cuando las cosas salgan mal, aun cuando haya que morir en una cruz,
aun cuando haya que ser torturado y muerto en la indignidad de quienes no quieren el grito de la verdadera liberación. Son episodios de la guerra de Cristo salvando al mundo. No olvidemos, hermanos, que la redención todavía se está haciendo y por eso morimos, por eso hay cementerios. Si Cristo triunfó de la muerte, ¿por qué mueren los hombres? Por eso, porque no está terminada la redención. Y San Pablo ya dice, la última enemiga de Cristo en ser vencida será la muerte. Esto que nos ha dicho San Pedro en su epístola de hoy, el Cordero que fue anunciado antes de la creación y que vendrá al final de los tiempos. Hermanos, si vivimos en el tiempo, si estamos construyendo, cuando se está construyendo un edificio, no queramos desilusionarnos por ver allí andamios, materiales revueltos, que se está construyendo. El día de la inauguración quitaremos andamios, barreremos bien y veremos qué construcción más hermosa. Así es la liberación de Cristo. Se está trabajando ahora. Por eso hay escombros de muerte, por eso hay andamiajes imperfectos, por eso hay hasta en la misma iglesia pecado y deficiencia, porque no es todavía la iglesia triunfante del cielo, es la que se construye todavía entre hombres pecadores, envidiosos, mezquinos, como somos todos los hombres. Se está trabajando la redención. Por eso no queramos esperar un paraíso, una redención que la vamos a hacer solo con brazos humanos, solo con ideologías de la tierra. La iglesia no puede ser comunista, la iglesia no puede ser liberadora de liberaciones terrenales solamente. Las inspira, sí, porque ella lleva una esperanza que es la fuerza que puede dar eficacia a todas las liberaciones si se quieren hacer cristianas. Decimos que la Pascua nuestra es una Pascua sacramental, es decir, que es un sacramento. Sacramento, ya les di la definición una vez, es una señal sensible que oculta una gracia invisible. Vamos a recibir la comunión, un sacramento. Siento sabor de pan, pero mi fe descubre que en ese signo del pan está presente Cristo. Yo voy a levantar una hostia de pan, pero ya convertida en cuerpo de Cristo, y todos la adoramos porque sabemos que está oculto sacramentalmente en el signo del pan y del vino la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que toda aquella fuerza liberadora de Cristo en el Calvario, resucitando y subiendo al cielo, está con esta iglesia. Ya les leí al principio el precioso pensamiento del concilio, cuando dice que del costado de Cristo dormido nació el admirable sacramento de la iglesia. La iglesia es un gran sacramento, es la presencia de Cristo en el mundo. Ustedes, hermanos, yo, seamos santos, transparentemos la presencia de Cristo liberador en el mundo. Esto es ser sacramento. Sacramento también porque en cada sacramento que la iglesia da es Cristo que va presente con su fuerza, con su vida divina. Quiere decir que el cielo ya está en esta tierra, que el reino de los cielos ya está en medio de vosotros. Todo aquel que cree en la vida sacramental de la iglesia, todo aquel que lleva a bautizar un niño, el que confiesa para perdón de sus pecados, sus propias culpas, todo aquel que viene a misa con una fe y una esperanza de apoyar en Cristo sus problemas, siente que Cristo resucitado y glorioso vive aquí en esta iglesia, sigue perdonando, sigue triunfando en la muerte, está trabajando la gran liberación de los hombres. El pasaje del Evangelio es típico, hermanos. Cristo va caminando con los dos discípulos, camino de Maús, y diríamos, bromeando, como que les va tomando el pelo. Solo ustedes le dicen,
no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Qué raro, si todo el mundo habla. ¿De quién?, le dice Cristo, haciéndose el ignorante. De Jesús de Nazaret, que era grande profeta. Había anunciado que iba a liberar a Israel, pero ya ves, son 3 días. Ya se tronchó toda la esperanza. Es cierto que unas mujeres andan diciendo por allí que lo han visto resucitado, pero a él no lo han visto. Este es el cálculo humano, cuando perdemos de vista la presencia de Cristo escondido en aquel peregrino. Y por eso cuando llegan al castillo de Emaús, el peregrino les dice: muchas gracias por su compañía, yo sigo adelante. Y le dicen: quédate con nosotros, Señor, ¿no ves que ya es muy tarde? Se lo había ganado. Y cuando prepararon su cenita y se sentaron a cenar, Jesús debió hacer un gesto tan divino. Al partir el pan lo conocieron, pero cuando lo conocieron desapareció. Y entonces el comentario: que no ardía nuestro corazón cuando íbamos con él y nos iba platicando por el camino. Corramos a avisar a los 11. Y corrieron a Jerusalén a juntarse en comunidad. Este es el sacramento. Por eso, hermanos, estamos haciendo conciencia de que los sacramentos hay que recibirlos con más conocimiento. No vale traer un niño a confirmación sin saber lo que va a recibir, o hacer una fiesta de bautismo solo por la fiesta y no saber qué es el sacramento. Va pasando Cristo disfrazado de peregrino y no lo conocemos, como aquella bonita canción: soy el Señor y no me conocéis. Soy vuestro Dios que está presente en la misa de domingo y os aburre mi misa. Esto es la causa por qué no somos buenos católicos, ni participamos los sacramentos, porque como los peregrinos de Emaús, vamos con él y no lo conocemos. Solo al partir el pan, ahora sí lo conocí. Conozcámoslo, hermanos, no es necesario verlo. Bienaventurado el que sin ver cree, le dijo el domingo pasado Cristo a Tomás, y ahora le da la lección a estos 2 discípulos, desapareciéndose cuando ya lo conocieron. No le gusta ser visible mientras dura esta vida, que debe de ser de fe y de esperanza. Y por eso, hermanos, una tercera nota de nuestra Pascua es que es comunitaria. Desde Moisés mandó: mate cada familia un cordero, y si la familia es chiquita, llame a vecinos y entre varias familias coman la Pascua. De allí que era una fiesta de familia, que se llegó a ser una fiesta de patria, de tal manera que para la Pascua, aún ahora, los judíos de distintos puntos del mundo procuran estar en Jerusalén, en Israel, para celebrar con sentido patriótico la Pascua, como si nosotros el 15 de septiembre procuráramos venir donde estemos para celebrar comunitariamente la fiesta de nuestra independencia. Pues este sentido comunitario es el que yo veo desde el principio de la lectura primera, cuando dice Pedro con los 11. Miren, hermanos, cómo Pedro, el Papa, con los 11, con el cuerpo episcopal, mientras un apóstol esté unido con Pedro, está significando comunión. El obispo de ustedes, hermanos, está en comunión con Pedro, que hoy se llama Pablo VI. Bien recuerdo aquellas palabras que me dieron tanto ánimo el año pasado. Ánimo, ánimo, me dijo el Papa. Usted es el que manda, usted es el que manda. Y no puedo olvidar, pues, que en la presencia de mi comunión con el Papa está también el secreto de mi palabra y de mi orientación a mi pueblo. El día en que el Papa me desconozca, no esté de acuerdo con lo que yo predico o hago, me lo hará ver. Y entonces les diré con toda humildad: hermanos, perdonen, los estuve engañando, yo me retiro, que venga otro de más confianza del Santo Padre. Pero mientras tanto, Pedro y los 11, y yo estoy entre esos 11, porque ahora ya no son 11, son como 2000 y pico de obispos que estuvieron en un concilio y que siguen gobernando la iglesia en toda la faz de la tierra. Esta comunión con el episcopado mundial es la que da este sentido de comunión de iglesia. Por eso, hermanos, también sientan la Pascua como una familia, sientan su misa del domingo así como están ahora.
Yo quizá abuso de la bondad de ustedes al prolongarme tanto, pero cuando yo los miro a ustedes tan felices y contentos sentados en esas bancas para la misa del domingo, como que fuera una sola familia de Dios, escuchando a través de su humilde mensajero el mensaje del Padre, y cuando, como ayer que anduve allá por el dulce nombre de María, y me decían gentes humildes de los campos cómo escuchan esta palabra y les sirve de consuelo, de esperanza, de aliento, me venían ganas hasta de llorar y decir como Cristo: te doy gracias, Padre, porque ocultas estas cosas a los orgullosos y soberbios del mundo y las revelas a los pobrecitos. Te doy gracias porque me das garganta y voz, porque pones a mi disposición una radio que ojalá se conserve para consuelo de tanta gente. Esto, hermanos, es la comunión. Vivimos esa comunión en el humilde regalo del campesino. Allá en dulce nombre de María me regalaron los primeros motates, me regalaron una matatilla tejida para mí. ¿Quién no va a agradecer estos gestos bondadosos de nuestra gente sencilla para sentir que está en comunión con su pastor? Gracias por manifestarme tantas veces esa comunión. Y sin comunión no hay iglesia. Y la Pascua tiene que ser esta iglesia. La verdadera iglesia vive la comunión pascual. Y finalmente, hermanos, la Pascua de los cristianos es una Pascua escatológica. Escatológico el acontecer, la salvación final, al final de los tiempos. San Pedro nos ha dicho hoy que Cristo era el Cordero previsto desde antes de la creación y que vendrá manifestado al final de los tiempos. Entre ese Cordero anunciado antes de los tiempos y que vendrá como juez de la historia al final de los tiempos, está la historia que vamos tejiendo. Por eso los hombres de la historia tienen que partir de aquel Cordero que vivió antes de la historia y que está como meta de la historia. No perdamos de vista esa perspectiva. Cuando luchamos por un mejoramiento sin horizontes escatológicos, estamos perdiendo la visual. Cuando tenemos fe y esperanza en ese Cristo que ha de volver, en ese más allá que está después de nuestros fracasos y de nuestra muerte y de nuestras dificultades, mientras tengamos presente ese horizonte, es la iglesia de la Pascua, la iglesia de la esperanza. Y el Evangelio nos dice también este sentido escatológico: necios, insensatos, que no convenía padecer todo eso y después de eso entrar en la gloria. Hay que padecer y no deben de asustarnos ni escandalizarnos los dolores, los fracasos inesperados. ¿Cuántas veces oímos llorar junto a un ser querido, a la familia, casi blasfemando? Si Dios ama, ¿por qué me lo quitó? Dios te ama y por eso te lo quitó, porque ya te lo adelanta y allá te quiere encontrar con Él. Y el que lucha por la liberación y ve que fracasan sus esfuerzos, le viene la tentación: esto no se arregla con esperanza cristiana, hay que coger la violencia. Mentira. Dios es paciente porque es eterno, espera con Él el cielo definitivo, el triunfo definitivo, la verdadera Pascua. Por eso, hermanos, me dio risa cuando en un periódico interpretaban esta predicación mía como si fuera una subversión a la democracia y que yo estoy proponiendo un socialismo. ¡Qué tontera! Si la iglesia no puede proponer ningún sistema, la iglesia no tiene sistemas sociales, la iglesia no tiene partidos políticos, la iglesia da una inspiración de esperanza, un sentido escatológico a la historia y manda a sus hijos, que son ustedes, que viven en el mundo y tienen que hacer el mundo, a construir según sus propios criterios una democracia más perfecta, un sistema social más justo. A ustedes les toca hacerlos. Ya bastante tenemos en la iglesia con recordar esta esperanza cristiana que será siempre la crítica de todos los sistemas, y por eso los critica,
porque desde una perspectiva del eterno sistema de la felicidad eterna, va diciendo a cada sistema histórico: eso no está bueno, eso es injusto, eso es mejor de otro modo. Eso porque ilumina desde la perspectiva de la esperanza la realidad de la tierra, y esa es la misión de la Iglesia. Hermanos, celebremos nuestra Eucaristía de hoy, verdadero sacramento de la Pascua, y yo quiero terminar leyendo estas palabras que San Pedro dirigió a la primera muchedumbre cristiana que escuchaba, y les decía: Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor. Esta es la bonita plegaria del cristiano. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Qué bella la esperanza cristiana. Aun cuando estemos atormentados por la peor de las torturas, poderle decir al Señor: tú vas a mi derecha, tú no dejarás que mi vida perezca. Ánimo, hermanos, y con esta esperanza y esta fe pascuales, proclamemos ahora nuestra profesión de fe.